Sin duda alguna este es y seguirá siendo uno de los temas centrales para el 2014 mexicano, por lo que en esta cápsula no intento resolver el tema, sino tan solo abonar un poco y darle seguimiento para sentar algunas ideas como precedente, ya que, como dije, será un tema recurrente de ahora en adelante. En el debate público hay cualquier cantidad de información y análisis de lo más interesantes, y no es para menos, es un momento que nos obliga a afinar los sentidos, pues aunque en muchos espacios de opinión se busca reducir el tema a un problema de buenos contra malos, pero donde todos son narcos y el resto son templarios, a mí me parece que el tema da para mucho por sus implicaciones, y en ese sentido el problema central será la falta de información de calidad por parte del Estado. Desde hace unos días se habla del desarme de las autodefensas por parte del gobierno central e incluso de la asimilación de las mismas para convertirlas en policías para restablecer el Estado de Derecho. Esto es, a nivel de medios de comunicación se maneja como un tema que se está finalmente resolviendo. De hecho, el PRI ha afirmado que ya está bajo control, pero a mi juicio todo lo que se pueda decir es solo preliminar. En realidad, la llama apenas se está encendiendo. Como dije, ya son muchos los análisis y varios de ellos no tienen desperdicio alguno. Vi la mesa de debate de hace un par de semanas de Carmen Aristegui y en ella Lorenzo Meyer propone una recuperación histórica muy interesante sobre algunos antecedentes, pues el precedente histórico que rescata apunta a que esta serie de eventos tienen una continuidad que podemos rastrear a más de un siglo atrás, por lo que Sergio Aguayo propuso el concepto de enclave para analizar tales sucesos, es decir, que diferentes espacios territoriales dentro del estado de Michoacán nunca han estado controlados o liderados por completo por el Estado mexicano, sino que el poder que los controla se encuentra al margen del gobierno central. Recupero esto porque nos da una idea sobre por qué el territorio se encuentra en pugna y ha sido proclive a la desaparición total del Estado de Derecho, debido a que el Estado no ha logrado tener una presencia significativa en diferentes regiones al interior de Michoacán. Reitero, esta mesa de opinión se dio cuando el tema apenas resurgía, y con el paso de los días, tanto Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo y Denise Dresser han venido afinando sus análisis, y aunque el concepto de enclave no explique la organización ciudadana posterior, me parece que el elemento es rescatable en tanto que nos ayuda a reconocer una inercia social. Diferentes notas producidas en este par de semanas, como la de desinformémonos.org, que rescata la opinión de Carlos Facio, no obvian recuperar el origen y desarrollo de los grupos del crimen organizado que surgieron a partir de la gestión de Calderón, de tal modo que las especulaciones se enfocan en la relación obligada que existe entre la guerra contra el crimen organizado y el surgimiento de nuevos grupos delictivos, así como la ramificación de los mismos. En la nota Michoacán, el laboratorio peñista para acabar con las autonomías, la tesis es que fuerzas armadas disfrazadas de cárteles que fueron activadas por el ejército, los gobiernos locales y el gobierno central el sexenio anterior se resisten a que se les pase a una nueva etapa dictada por la política de las transnacionales, cuyo objetivo último es concentrar el poder en el gobierno y desaparecer a las autonomías para repartirse los territorios y los recursos. A ello se suman las fuertes declaraciones del líder templario sobre el acercamiento de la senadora María Calderón Hinojosa, hermana del expresidente Felipe Calderón, con los caballeros templarios, y quien a mi juicio hace una defensa pobre sobre el asunto. Vaya, cuando vi el video de su respuesta la noté a la defensiva y me dio la impresión que estaba viendo un programa de dimes y diretes de Pati Chapoy y no a una senadora consciente de su inocencia. En fin, Carlos Facio habla de nuevas funciones para el crimen organizado, lo que ha generado que ya incluso se haya hecho la comparación con el caso colombiano, en el que el narco se encontraba ligado a la guerrilla, mientras que en México a la élite política. Pues a decir de la tuta, ni el PRD se salva. Lo que vale la pena rescatar de esto es que diferentes especialistas en el tema se inclinan a pensar, naturalmente sustentados por sus investigaciones, que existe un vínculo funcional entre algunos grupos delictivos y diferentes miembros de la clase política.
En esta maraña he visto en las redes y leído en algunos artículos, entre ellos el de Juan Carlos Ortega Prado, cuyo nombre es 14 cosas que sí se saben de Michoacán y 9 que no. Muy bueno, échenle una revisada. Que hay gente que se pregunta por el origen de los recursos aparentemente espontáneos de los grupos de autodefensa, ya que en diferentes o diversas imágenes se han podido observar los vehículos utilizados y sobre todo el armamento. Al respecto, la nota de Aristegui Noticias sobre los costos de las armas y el parque, los cuales son carísimos, por lo que las especulaciones no se han hecho esperar. La hipótesis número 1, que es apoyada por la tuta, es que las autodefensas se integran por cárteles enemigos como el de Jalisco, que buscan apropiarse del territorio michoacano, y en las redes hay mucha gente que opina lo mismo, esto es, que se trata de una guerra entre narcos. Lo curioso es que los grupos de autodefensa en una semana avanzaron lo que Calderón y Peña Nieto en 5 o 6 años juntos no lograron. Y esto no es una especulación, es algo que han seguido día a día diferentes medios, periodistas y académicos de todas las credenciales. La cuestión hasta aquí es que, aunque las armas empleadas por las autodefensas generan muchas dudas, lo cierto es que en la realidad michoacana, como en la de otros tantos estados más en el país, existen razones de peso para que surjan grupos de autodefensa y, de hecho, en los últimos días se han publicado notas que hablan sobre la aparición de autodefensas ya en Oaxaca y Veracruz, y esto tampoco es una especulación, las razones existen y son conocidas por todos y todas. Gran parte del territorio nacional, lo controlan diferentes grupos delictivos y el Estado solo ha sido un solidario espectador. Una de esas razones expuestas, de esas razones de peso, ha sido la impunidad obvia, presumible, y a decir de los grupos de autodefensa, lo que detonó la organización fue la violación sistemática por parte de los criminales a mujeres ajenas al cártel hegemónico, en este caso los caballeros templarios, lo que por supuesto justifica una reacción violenta por parte de civiles que no han gozado de protección y gobernabilidad, porque la gobernabilidad no es solo un activo, derecho o necesidad de los gobiernos, sino de sus ciudadanos también, pues si hay gobernabilidad, hay paz. Pero no, en diferentes municipios de Michoacán, como en muchos otros tantos más a lo largo y ancho del país, no existe la gobernabilidad, por lo que es posible encontrar una razón de peso para creer que en las autodefensas hay elementos legítimos o de veracidad, esto es, para explicar su surgimiento. La tuta afirma que se trata de desertores y de miembros del cártel de Jalisco y nuevamente hay todo un ambiente de desconfianza, por lo que al inicio de esta cápsula afirmé que lo que podamos decir hasta ahora serán meras conjeturas. No obstante, el Universal publicó una nota en la que hace un sondeo sobre los grupos constitutivos de las autodefensas y según este sondeo, en las filas de las autodefensas podemos encontrar a exmilitares, extemplarios, militares en retiro, empresarios, cortadores de limón e incluso expandilleros de California. En suma, se trata de un tejido eminentemente heterogéneo, por lo que nos obliga a preguntarnos, en grupos tan heterogéneos, ¿hay manera de reconciliar otro interés que no sea la autoprotección y la reconstitución del Estado de Derecho? Desde mi perspectiva, el elemento que camina en el rumbo de la veracidad sobre los grupos de autodefensa como una movilización civil, además de la heterogeneidad de los grupos, es la intervención del gobierno federal, lo que aparte le da sentido a la tesis de Carlos Facio. Tal parece que mientras vieron a los grupos de autodefensa como un modelo civil aislado, de poco alcance y condenado al fracaso, no le importunó a la élite política y lo dejaron crecer. No obstante, al comprobar el poder de convocatoria, su nivel de efectividad y expansión que todo el mundo ha podido observar ya que el caso llegó hasta la cumbre en Davos, decidieron intervenir bajo los argumentos de mantener la gobernabilidad, el monopolio del uso de la violencia y el Estado de Derecho, cuando desde hace muchos años los enclaves en Michoacán han sido territorios de excepción e ingobernabilidad. Pero para el gobierno central, ahora que la ciudadanía empieza a tomar el control de algunas zonas, es cuando decide actuar, pues nadie puede sustituir al Estado aunque éste no sirva para cumplir mínimamente lo que está destinado a cumplir. Pero la ciudadanía se organizó, así sea porque hay intereses externos que decidieron dar recursos a las autodefensas, y el gobierno federal decidió desarmar a las autodefensas porque le robaban el monopolio del uso de la violencia al Estado.
Rosana Reguillo niega la existencia de un movimiento social y coincido con ella. Se trata de una movilización civil reactiva, pero eso no significa que no pueda expandirse, ya que los grupos de autodefensa no pueden desarmarse sino hasta tener el control total del territorio, pues de otro modo, al encontrarse totalmente desarmados, el cártel hegemónico cobrará todas y cada una de las facturas por esta sublevación, y el Estado no intervendrá a menos que otra vez se rehagan las autodefensas y se encuentre otra vez el poder dividido entre civiles y élite política. Y esto lo han entendido los grupos de autodefensa y por ello le han dicho al gobierno central que no se desarmarán, sino hasta tener certeza sobre su seguridad, y esta no depende ya del Estado, sino de ellos mismos. Bajo las condiciones actuales del país en las que impera el desempleo, la violencia, la falta de oportunidades, el empobrecimiento crónico, entre otros tantos problemas más que evidencian la existencia de un Estado sin legitimidad, no se puede mirar a Michoacán al margen del país. Y esto es porque además no tenemos pruebas de que al Estado le preocupe tanto la seguridad de los michoacanos, bueno, de los y las michoacanas, pues los excesos del crimen organizado no iniciaron hace 2 semanas. En ese sentido, ¿por qué el gobierno central se decidió hasta ahora a reconstituir el Estado de Derecho en Michoacán? Como dije, Carlos Facio, así como otros y otras analistas, incluso los moneros tienen la misma teoría, hablan sobre anticiparse a una posible guerra civil que se expanda. Lo cierto es que el desarme no destruye las condiciones materiales y espirituales de una latente guerra civil en el país, solo limita los medios materiales, pero no destruye a las fuerzas sociales que han logrado levantar a 15,000 activos, según reconoce el gobierno central, o 25,000 activos, a decir de las autodefensas, y que se supone podrían sumar más de 100,000 en caso extremo. Esa es una de las tesis: frenar el suceso histórico que ha provocado la política mexicana a cargo de su élite desde hace ya varias décadas. Pero los movimientos sociales tienen su propia fuerza, su propio gobierno, y este generalmente va en contra del gobierno central, por lo que esto del desarme es un episodio errado desde mi opinión para el Estado, pues al menos en Michoacán se han fusionado ya las condiciones materiales y las condiciones espirituales para desatar una guerra civil que puede irse expandiendo a los estados vecinos, en los que también se están fundiendo ambas fuerzas, las materiales y las espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente se pregunta por qué no estalla una revolución en México habiendo ya las condiciones, y desde mi perspectiva, una revolución no es un domingo de luces y sonido, sino el punto de quiebre al que nadie quiere llegar, porque ahí se puede quedar su propia vida, perder bienes, hijos, hijas, familiares, amigos y demás. Por ello deben reunirse las condiciones materiales, es decir, lo que ahoga u oprime a las personas, más las condiciones espirituales que conllevan el desarrollo de la conciencia sobre lo que se está viviendo y la visualización de lo que se vive por sus causas, lo cual no es fácil de ver más que en el estado límite, cuando ya no hay para dónde moverse legalmente, más que por la vía de la construcción o la modificación de las leyes. Desde mi opinión, esta es la tesis que mejor explica el momento actual, es decir, el de finales del mes de enero de 2014. Michoacán puede ser la antesala de un movimiento civil de grandes implicaciones históricas, y esto se fundamenta naturalmente, desde mi opinión, en 2 cuestiones básicas. 1. El Estado finalmente intervino en Michoacán porque vio sus intereses en riesgo, y desde hace varias décadas los intereses de la clase política no solo no son los intereses de la mayoría, sino que son opuestos a los de la mayoría. En suma, la preocupación del Estado refleja la gravedad de la crisis para el orden político que viene funcionando desde hace más de 30 años. Recordemos que incluso Estados Unidos ya ofreció la ayuda porque también allá están muy preocupados por sus intereses en México. Y 2, aunque no podemos llamarlo a un movimiento social por su carácter reactivo o de emergencia, y aunque existen elementos de desconfianza sobre los intereses que se esconden tras las autodefensas, lo cierto, y ahí lo importante, es que estos sucesos han generado apoyos sociales significativos. Esto es, ha desatado en los imaginarios sociales la idea esperanzadora de la guerra civil, o al menos la posibilidad de que se brote un movimiento social de escala nacional, que reestructure el orden político y el tejido social por demás descompuestos.
Como lo señalé al empezar, esto solo es el principio y habremos de estar al pendiente, pues aunque la información es mucha, la información de calidad ha sido escasa, por lo que estoy seguro en los siguientes días y meses se generarán datos de mayor calidad que debemos incorporar a los análisis y opiniones, pues sin lugar a dudas, los diversos análisis y opiniones han sido piezas clave en toda esta maraña llena de verdades dudosas. Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino, así como nuestra sección Sociedad.